Una mujer negra dormía tranquilamente en el tren hasta que el conductor gritó desesperado: ¿Hay algún médico a bordo? La voz temblorosa del conductor Miguel Herrera resonó por el sistema de megafonía del tren bala mientras atravesaba los túneles montañosos más peligrosos de Europa durante una de las nevadas más fuertes jamás registradas. Señores pasajeros, tenemos una emergencia médica crítica. Un pasajero está sufriendo un paro cardíaco. Necesito la ayuda inmediata de cualquier persona con experiencia médica. En el asiento 14B, la doctora Chen Liu levantó la vista de su libro de poesía. A sus 32 años había aprendido a encontrar momentos de paz en cualquier lugar, un hábito desarrollado durante años trabajando en hospitales donde silencio era un lujo raro, pero algo en la desesperación de esa voz hizo que cerrara el libro inmediatamente. A su lado, el empresario Antonio Ruiz se ajustó su reloj de lujo y murmuró a su asistente que dudaba que alguien realmente cualificado estuviera viajando en clase estándar. Su mirada despectiva se posó en Chen, que vestía un sencillo suéter beige y pantalones cómodos, con el cabello recogido en un moño práctico sin pretensiones. La tormenta de nieve azotaba violentamente las ventanas del tren mientras los vientos helados creaban un ruido ensordecedor. Entre los 248 pasajeros, el pánico comenzaba a extenderse. Los niños lloraban, la gente murmuraba oraciones y algunos ya enviaban mensajes de emergencia por sus teléfonos móviles. Por favor, la voz de Miguel se quebró por el intercomunicador. Cualquier persona con formación médica que se identifique inmediatamente. Estamos atravesando la zona más remota de los Pirineos y no hay servicios de emergencia disponibles por horas. Chen permaneció inmóvil por un momento, observando los rostros aterrorizados a su alrededor. Se dio cuenta de que nadie la consideraba una posibilidad. Para ellos, ella era solo otra pasajera más. Una mujer asiática que viajaba sola, probablemente turista o estudiante regresando a casa. Antonio Ruiz se levantó bruscamente. «Escuche, joven», gritó hacia el conductor. «Mi hermano es cardiólogo privado. He presenciado docenas de procedimientos. ¿Puedo ayudar?» Un empleado del tren apareció corriendo. «Señor, necesitamos a alguien con experiencia médica directa. Observar procedimientos no es suficiente para esta emergencia». «¿Está dudando de mí?» Antonio infló el pecho con su arrogancia intacta incluso ante el caos. «He pagado por estos asientos premium. Tengo más conocimiento que cualquier persona en este tren». Fue entonces cuando Chen se levantó en silencio. Sus movimientos eran fluidos, precisos, diferentes del nerviosismo agitado de los demás pasajeros. Mientras caminaba por el pasillo hacia el vagón de emergencia, algunos pasajeros la observaban con curiosidad, otros con evidente escepticismo. «Disculpe», le dijo el empleado con una voz tranquila que contrastaba brutalmente con el caos que la rodeaba. «Doctora Chen Liu, neurocirujana, 800 operaciones de emergencia, especialista en reanimación cardiopulmonar avanzada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Antonio Ruiz la miró con total incredulidad, con la boca abierta por la sorpresa. «Tiene que estar bromeando», murmuró. Pero en los ojos de Chen había algo que hizo que el empleado diera un paso atrás, una calma absoluta que solo existe en aquellos que han salvado vidas en situaciones límite y han triunfado para contarlo. Algo que sugería secretos bien guardados y una competencia silenciosa que estaba a punto de revelarse. Si te está gustando esta historia de superación y justicia, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo una simple pasajera convertiría el viaje más aterrador de sus vidas en la demostración más épica de por qué nunca debemos juzgar a alguien por su apariencia. La risa burlona de Antonio Ruiz resonó en el vagón mientras la tormenta seguía azotando el tren bala. «Doctora», señaló con desdén a Chen. «Mire, respeto a nuestros médicos, pero no voy a arriesgar una vida por un teatro amateur. Mi esposa y yo pagamos una fortuna por estos asientos precisamente para evitar situaciones como esta». Otros pasajeros comenzaron a murmurar entre sí. Una anciana de primera clase susurró lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. «¿De verdad está cualificada? Parece tan joven». El subtexto era claro y doloroso. Miguel Herrera apareció a la puerta del vagón con el rostro pálido por el terror. «Por favor, cualquier persona con experiencia médica debe presentarse ahora mismo. El pasajero está perdiendo el pulso y yo no sé qué hacer». Su voz se quebró en la última palabra. «Escuche, amigo». Antonio se levantó de nuevo hinchando el pecho. «He estado en clínicas privadas por toda Europa. Tengo más de 300 horas observando cirugías de alto nivel. Conozco todos los procedimientos». Chen permaneció en silencio por un momento, observando la dinámica. Había aprendido durante años en medicina que ciertas batallas debían elegirse con cuidado,
pero cuando vio la genuina desesperación en los ojos del joven conductor, algo dentro de ella se despertó, la misma determinación que la había sostenido durante cirugías imposibles en salas de emergencia. «Señor Herrera», dijo con calma, «necesito saber el estado actual del paciente, síntomas exactos y cuánto tiempo lleva inconsciente». «Está inconsciente, sin pulso detectable, respiración irregular. Comenzó hace unos 8 minutos», respondió Miguel automáticamente, reconociendo la autoridad en su voz. Antonio soltó una risa cruel. «Impresionante. Se ha memorizado algunos síntomas básicos. Eso no la convierte en doctora». Fue entonces cuando Chen hizo algo que silenció todo el vagón. Sin dudarlo, comenzó a recitar: protocolo de reanimación cardiopulmonar avanzada, verificación de vías respiratorias, compresiones torácicas 30. 2. Frecuencia de 100 a 120 por minuto, profundidad mínima 5 centímetros. Administración de epinefrina 1 miligramo 4 cada 3 a 5 minutos. Continuó durante 2 minutos más detallando procedimientos que solo los médicos de emergencias altamente entrenados conocerían de memoria. El silencio que siguió solo fue roto por el sonido del tren sobre los rieles. Miguel Herrera la miró con una mezcla de alivio y admiración. «Doctora, por favor, ayude a ese hombre». Pero Antonio Ruiz no había terminado. «Un momento. Cualquiera puede memorizar protocolos. Exijo ver credenciales adecuadas antes de poner una vida en manos de alguien que claramente no pertenece a la clase premium de un tren internacional». Las palabras cortaron el aire como cuchillas. Otros pasajeros evitaron el contacto visual, avergonzados, pero sin atreverse a enfrentarse al poderoso hombre. Chen sintió la familiar quemadura de la injusticia, la misma que había experimentado innumerables veces durante su carrera médica cuando tuvo que demostrar su competencia 3 veces más que cualquier colega hombre o europeo. Por un momento, los recuerdos inundaron su mente. La primera vez que fue cuestionada durante una cirugía de emergencia cuando un jefe de departamento dudó públicamente de su capacidad para liderar una operación compleja, la vez que la pasaron por alto para una promoción a pesar de tener el mejor historial quirúrgico de su generación. Los comentarios susurrados sobre cuotas de diversidad que la siguieron durante toda su carrera. Pero también recordó lo que la había convertido en la neurocirujana más reconocida de su generación. La capacidad de convertir cada duda en motivación, cada insulto en determinación, cada subestimación en ventaja estratégica. «Señor Ruiz», dijo finalmente con una voz cargada de una calma que hizo que algunos pasajeros se estremecieran. «Hay 3 tipos de médicos en este mundo. Los que curan cuando es fácil, los que curan cuando es difícil y los que curan cuando es imposible». Dio un paso hacia el vagón de emergencia y luego se detuvo. «Durante mi carrera he salvado 247 vidas en situaciones que los manuales consideraban irrecuperables. Pero lo que realmente me cualifica para este momento no son mis títulos ni mis certificaciones». El tren se tambaleó violentamente por la tormenta, haciendo gritar a varios pasajeros. Chen ni siquiera se agarró, manteniendo el equilibrio con la naturalidad de quien había trabajado en salas de emergencia durante terremotos. «Lo que me cualifica», continuó, «es que soy la única persona en este tren que ha realizado cirugías cerebrales con el hospital perdiendo energía eléctrica, el equipo de soporte vital fallando y el edificio temblando por explosiones cercanas. Y aún así salvé a todos mis pacientes». Antonio abrió la boca para responder, pero Miguel Herrera lo interrumpió desesperadamente. «Doctora Liu, necesitamos su ayuda ahora mismo. El hombre está perdiendo color y su respiración es cada vez más débil». Chen asintió y comenzó a caminar hacia el vagón de emergencia, pero antes de pasar junto a Antonio, se volvió por última vez. «Señor Ruiz, cuando lleguemos a destino, y llegaremos, tal vez reflexione sobre cómo una mujer asiática que no pertenece a primera clase salvó la vida de un desconocido mientras usted debatía sobre credenciales». Mientras ella desaparecía en el vagón de emergencia, los pasajeros permanecieron en absoluto silencio. Algunos comenzaron a darse cuenta de que tal vez habían sido testigos de algo mucho más grande que una simple emergencia médica. Y Antonio Ruiz, por primera vez en décadas, sintió algo que no había experimentado desde su juventud. La dolorosa e inevitable sensación de estar completamente, devastadoramente equivocado sobre alguien cuyo valor había subestimado basándose únicamente en prejuicios que ahora le parecían no solo crueles, sino peligrosamente estúpidos. Lo que ninguno de ellos sabía era que Chen Liu no solo poseía habilidades médicas excepcionales, sino también una historia personal que convertiría cada palabra despectiva que habían escuchado en una amarga ironía. Una historia que, cuando se revelara, cambiaría para siempre la forma en que todos los que estaban en ese tren veían el valor, la competencia y el verdadero significado del heroísmo.
Dentro del vagón de emergencia, Chen Liu se encontró con una situación que habría hecho que cualquier médico general entrara en pánico total. El pasajero, un hombre de mediana edad, estaba en paro cardíaco completo con cianosis evidente mientras su esposa lloraba desesperadamente a su lado. Miguel Herrera estaba literalmente paralizado, con las manos temblando sin saber qué hacer. «Despejen el área inmediatamente», ordenó Chen, su voz cortando el caos como una navaja. «Necesito espacio para trabajar». Verificó los signos vitales con la precisión de alguien que había tratado emergencias en zonas de guerra. «Tenemos aproximadamente 6 minutos antes de daño cerebral irreversible». Miguel la observó trabajar, impresionado por la economía y precisión de sus movimientos. «Doctora, ¿cómo mantiene tanta calma?» 15 años trabajando en emergencias en hospitales de zonas de conflicto, respondió, iniciando compresiones torácicas mientras supervisaba simultáneamente las constantes vitales del paciente. Cuando eres la única barrera entre un ser humano y la muerte, aprendes algunas cosas. Mientras tanto, en los demás vagones, Antonio Ruiz había convencido a la mitad de primera clase de que estaban todos en peligro por culpa de una impostora al mando. ¿Han visto cómo iba vestida? «Las personas realmente cualificadas no viajan así», murmuraba cualquiera que quisiera escucharle. «Apuesto a que ni siquiera tiene una licencia médica válida». Su esposa Carmen, hasta entonces en silencio, finalmente lo confrontó. «Antonio, para allá. Está siendo ridículo». «¿Ridículo?» Se volvió hacia ella indignado. «Estoy intentando proteger la vida de un hombre. No voy a poner la seguridad de alguien en manos de una persona que claramente no». Sus palabras fueron interrumpidas por la voz de Chen a través del intercomunicador. «Señores pasajeros», habla la doctora Liu. «El paciente ha sido estabilizado exitosamente. Pulso restaurado, respiración normal. Continuaremos monitoreando hasta llegar al hospital más cercano». La autoridad en su voz era inconfundible. No era el tono de alguien que intentaba convencer o impresionar, sino de alguien acostumbrada a salvar vidas sin fanfarrias. Incluso Antonio sintió un escalofrío involuntario. En el vagón de emergencia, Chen había transformado una situación desesperada en un rescate exitoso. El paciente respiraba normalmente, su color había mejorado y su esposa lloraba de alivio. «Miguel, necesito que supervise sus constantes vitales cada 2 minutos hasta llegar al hospital», instructó Chen con calma profesional. «Sí, doctora», respondió Miguel, recuperando la confianza por primera vez desde que comenzó la emergencia. Había algo en la presencia de Chen que hacía que todo pareciera manejable. Fue entonces cuando ella hizo algo que dejó a Miguel completamente asombrado. En lugar de relajarse después del éxito, Chen comenzó a preparar protocolos para posibles complicaciones que podrían surgir durante el resto del viaje. «Doctora, con todo respeto, el paciente parece estable», observó Miguel, viendo las preparaciones meticulosas que ella realizaba. Chen sonrió por primera vez desde que había asumido el control. «Miguel, déjame contarte algo. En 2019 estaba en un hospital en zona de guerra cuando recibimos 23 heridos críticos simultáneamente durante un bombardeo». Continuó preparando mientras hablaba, organizando suministros médicos de emergencia con una eficiencia hipnótica. Los protocolos decían que era imposible salvarlos a todos con nuestros recursos limitados, pero había 23 familias que dependían de nosotros. Así que hice exactamente lo que estoy haciendo ahora. Preparé para lo peor mientras esperaba lo mejor. ¿Y qué pasó? Salvé a los 23. Ninguna pérdida. Sus palabras tenían un peso que hizo comprender a Miguel que estaba en presencia de alguien verdaderamente excepcional. A veces, Miguel, la confianza viene de la preparación. Estar listo para lo que esperas que no suceda es lo que separa a los médicos promedio de los médicos que cambian vidas. En ese momento, la puerta del vagón se abrió bruscamente. Antonio Ruiz había convencido a un empleado del tren para que le permitiera pasar, alegando que tenía experiencia relevante para evaluar la situación médica. «Esto es una locura», declaró observando el trabajo meticuloso de Chen. «Está exagerando la situación. Exijo hablar con las autoridades médicas inmediatamente». Chen ni siquiera se volvió para mirarlo. «Señor Ruiz, este vagón no es lugar para turistas médicos. Por favor, regrese a su asiento». «¿Turista médico?» La voz de Antonio subió una octava. «He estado en más clínicas privadas de las que probablemente hayas visto en tu vida. Sé de medicina y lo que estás haciendo es teatro innecesario». Fue entonces cuando ocurrió algo interesante. El profesor Roberto Mendoza, jefe del Departamento de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón,
que había permanecido en silencio hasta ese momento, se levantó de primera clase y se dirigió al vagón de emergencia. «Doctora Liu», dijo con calma, «soy el profesor Mendoza, cardiólogo. Trabajé 5 años en hospitales militares tratando casos de emergencia. Puedo confirmar que su procedimiento fue perfecto». Chen finalmente se dio la vuelta y los dos profesionales se reconocieron al instante, no personalmente, sino como personas que habían dedicado sus vidas a salvar a otros en condiciones extremas. «Profesor, es un honor tenerle aquí. El paciente responde bien, pero necesitamos monitorización constante hasta el hospital». Antonio observó este intercambio con creciente frustración. «Están todos confabulados. Esto es una conspiración para hacerme quedar mal». El profesor Mendoza lo miró con la paciencia de quien ha tratado con familiares histéricos durante crisis médicas. «Señor Ruiz, he trabajado con cientos de médicos de emergencia. Esta mujer tiene el tipo de entrenamiento que no se puede comprar con dinero. Le sugiero que confíe en ella». «¿Confiar?» Antonio se rió con amargura. «¿Basándome en qué? ¿En su palabra?» Fue entonces cuando Chen hizo algo que cambió completamente la dinámica de la situación. Sin dejar de monitorear al paciente, dijo con calma: «Miguel, por favor, contacta con el Hospital Universitario de Barcelona y solicita confirmación de mi identidad para situación de emergencia». Doctora Chen Liu a Hospital Barcelona, solicitando confirmación de identidad para emergencia médica en tren, dijo por radio. La respuesta llegó inmediatamente. «Doctora Liu, aquí la directora médica González. Confirmamos su identidad. ¿Necesita asistencia? Tenemos ambulancias y equipo médico preparado en la estación». El silencio en el vagón fue total. Antonio Ruiz palideció, comprendiendo finalmente que había juzgado completamente erróneamente a una de las neurocirujanas más respetadas del sistema de salud español. «Hospital Barcelona», continuó Chen. «Paciente masculino, 58 años. Paro cardíaco revertido exitosamente. Requiere evaluación cardiológica completa al llegar. Doctora Liu, tiene prioridad absoluta. Todo el departamento de cardiología ha sido alertado para su llegada». El profesor Mendoza sonrió discretamente al ver la expresión de Antonio. «Conoce a muchos turistas que tienen departamentos médicos completos esperándolos, señor Ruiz. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que esa emergencia apenas había comenzado a revelar el verdadero calibre de Chen Liu. En los próximos minutos, tendría que usar no solo sus habilidades como neurocirujana de élite, sino también conocimientos adquiridos durante misiones médicas secretas que ni siquiera sus colegas conocían completamente. Y cuando se revelara el verdadero alcance de sus capacidades, Antonio Ruiz descubriría que había subestimado no solo a una doctora excepcional, sino a una verdadera leyenda en la medicina de emergencia internacional, alguien cuya historia cambiaría para siempre su visión sobre la competencia, el coraje y el verdadero significado del heroísmo. «Hospital Barcelona, doctora Liu, tenemos información crítica». Resonó la voz de la directora González por el intercomunicador. «Hemos recibido reportes de múltiples emergencias médicas en la región debido a la tormenta. Usted es la única especialista disponible en un radio de 200 kilómetros. Puede necesitar su expertise para otras situaciones». La realidad golpeó a Antonio Ruiz como un puñetazo. No se trataba solo de un médico ayudando en una emergencia menor. Chen Liu era literalmente la única esperanza médica especializada disponible en toda la región durante una crisis meteorológica. «Miguel», dijo Chen con calma, «voy a necesitar que estés en contacto constante con el hospital. Puede que tengamos que coordinar múltiples emergencias». Sus manos continuaban trabajando con una precisión que hacía parecer que el cuidado médico era una extensión natural de su ser. «Doctora, ¿está preparada para manejar múltiples casos simultáneamente?», preguntó Miguel, observando la complejidad de la situación que se desarrollaba. «Triaje de emergencia en desastres naturales», respondió, comenzando a realizar preparaciones que dejaron impresionados tanto Miguel como al profesor Mendoza. «Técnica desarrollada en zonas de guerra, adaptada para emergencias civiles masivas. He manejado hasta 47 casos críticos en una sola jornada». Antonio sintió que le fallaban las piernas. Durante su carrera empresarial había conocido a personas exitosas, pero nunca a alguien que operara a un nivel de competencia tan avanzado que pareciera trascender las limitaciones humanas normales. «Doctora Liu», interrumpió la voz de otro médico desde el hospital. «Aquí el doctor Vázquez, jefe de emergencias. Confirmamos que usted salvó 127 vidas durante el terremoto de Turquía en 2023. ¿Es cierto que operó 18 horas consecutivas sin descanso?».
Afirmativo, doctor. Situación extrema. Recursos limitados. Respondió Chen mientras ajustaba simultáneamente el tratamiento del paciente y coordinaba protocolos de emergencia que harían que el tren fuera un hospital móvil temporal. Miguel se quedó boquiabierto. Doctora, salvó más de 100 personas en un desastre natural. 127 personas a lo largo de una semana de operaciones de rescate, confirmó con una concentración inquebrantable. Cuando aprendes a ver cada vida como únicamente valiosa, puedes hacer cosas que los manuales consideran imposibles. Fue en ese momento cuando Antonio Ruiz tuvo una revelación devastadora sobre el verdadero alcance de su ignorancia. La mujer a la que había juzgado por su apariencia no solo era una doctora competente, sino una leyenda viva de la medicina de emergencia internacional, alguien cuyas técnicas se estudiaban en universidades médicas de todo el mundo. Profesor Mendoza, dijo Chen, necesito que supervise los protocolos de comunicación con el hospital mientras yo me preparo para posibles nuevas emergencias. ¿Entendido, doctora? Sus protocolos son impecables. Doctor Vázquez, continuó Chen por radio. Solicito confirmación de que todas las ambulancias de la región han sido alertadas. No quiero demoras cuando lleguemos a la estación. Doctora Liu, usted tiene prioridad absoluta en todo el sistema de salud catalán. El consejero de Sanidad ha sido informado personalmente. Antonio sintió que el mundo giraba a su alrededor. El consejero de Sanidad de Cataluña estaba siendo informado sobre la emergencia médica manejada por una mujer a la que había intentado descalificar basándose en prejuicios raciales. Miguel, necesito que te concentres en las comunicaciones con el hospital mientras yo atiendo cualquier nueva emergencia, ordenó Chen. Doctora Liu, dijo Antonio finalmente con la voz quebrada por la humillación. Tengo que disculparme. Lo que dije fue... Señor Ruiz, lo interrumpió sin apartar su atención del paciente. Sus disculpas pueden esperar. Ahora tengo que asegurarme de que este hombre llegue vivo al hospital. El tren comenzó a reducir velocidad aproximándose a la estación de emergencia que Chen había solicitado. Había coordinado no solo el rescate de un paciente, sino un protocolo de emergencia que permitiría atender múltiples casos si fuera necesario. Dios mío, murmuró Miguel observando la coordinación perfecta que Chen había establecido. ¿Cómo sabía exactamente qué protocolos activar? 15 años coordinando emergencias médicas en situaciones imposibles, respondió. Huracanes, terremotos, conflictos armados, situaciones que no existen en los manuales convencionales. Cuando sobrevives salvando vidas en lo imposible repetidamente, lo extraordinario se convierte en procedimiento estándar. Doctora Liu, aquí el doctor Vázquez. Estamos viendo su coordinación en tiempo real. Esto es perfecto. ¿Cómo mantiene control total de una emergencia médica mientras coordina protocolos regionales? Medicina aplicada bajo presión extrema, doctor, y 15 años de experiencia convirtiendo situaciones imposibles en vidas salvadas. Antonio observaba por la ventana mientras se aproximaban a la estación. Ambulancias, equipos médicos y personal especializado esperaban en formación perfecta, como si hubiera sido coordinado por una mente maestra de la logística médica de emergencia. El tren se detuvo suavemente y Chen supervisó el traslado del paciente con una precisión que dejó asombrados a todos los paramédicos profesionales. Doctora, cuando lleguen al hospital, verán por qué me llaman el ángel de las emergencias, dijo Chen con una sonrisa casi imperceptible tocando sus labios por primera vez desde que había asumido el control médico. En los siguientes 30 minutos, Antonio Ruiz sería testigo de una demostración de competencia médica y coraje personal que redefiniría completamente su comprensión del liderazgo, la excelencia y el verdadero significado del heroísmo. Y cuando el paciente fuera exitosamente estabilizado en el hospital, descubriría que Chen Liu no solo era una de las mejores doctoras de la medicina de emergencia mundial, sino alguien cuya historia personal de superación convertiría cada palabra prejuiciosa que había pronunciado en una ironía amarga e inolvidable. Lo que ninguno de los pasajeros sabía aún era que ese rescate cambiaría no solo sus vidas, sino también los protocolos de emergencia médica en transporte público, las técnicas de coordinación de crisis y la forma en que el mundo entero vería lo que una persona verdaderamente excepcional puede lograr cuando es subestimada por aquellos que confunden apariencia con competencia. 6 meses después del milagroso rescate, Chen Liu fue nombrada directora del nuevo Centro Internacional de Medicina de Emergencia en Barcelona, convirtiéndose en la mujer asiática más joven de la historia en dirigir una institución médica de esa magnitud. Sus técnicas de coordinación de crisis se incorporaron a los protocolos de emergencia de toda Europa y 5 universidades crearon cátedras en su honor. La doctora Liu no solo salvó una vida ese día,
declaró el ministro de Sanidad durante la ceremonia de inauguración. Ella revolucionó la forma en que evaluamos la competencia frente a los prejuicios en nuestro sistema de salud. Entre el público, el profesor Roberto Mendoza aplaudía con entusiasmo. Había coescrito 3 investigaciones con Chen sobre medicina de emergencia en transporte, publicadas en las revistas médicas más prestigiosas del mundo. Miguel Herrera, ahora jefe de seguridad médica del sistema ferroviario, siempre reconocía a Chen como su mayor inspiración profesional. Mientras tanto, Antonio Ruiz enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. El vídeo de sus comentarios prejuiciosos durante la emergencia médica había sido grabado por pasajeros y se volvió viral con más de 80 millones de visualizaciones. Su empresa de consultoría perdió el 90% de sus clientes en 4 meses, obligándola a cerrar y declararse en bancarrota. «Papá, ¿por qué la gente dice cosas feas sobre ti en Internet?», preguntó su hija de 10 años, destrozando inocentemente lo que quedaba de su reputación. Carmen había solicitado el divorcio, llevándose los bienes y la custodia completa de los hijos. «Me casé con un hombre exitoso», le dijo al juez. «Descubrí que viví 18 años con alguien que confunde privilegio con sabiduría». Antonio ahora trabajaba como vendedor en una farmacia y usaba transporte público, la misma vida ordinaria que había despreciado. Cada mañana pasaba por una parada de autobús con un póster gigante que mostraba a Chen con bata médica y la frase: «La excelencia no tiene raza, tiene dedicación». Durante una conferencia en la Universidad de Medicina, un estudiante le preguntó a Chen cómo manejar los prejuicios. «Joven», respondió, «permite que te subestimen. Mientras ellos gastan energía dudando de tus capacidades, tú usa esa energía para desarrollar habilidades que nunca podrán cuestionar». La historia de Chen inspiró a toda una generación de estudiantes de medicina de minorías étnicas. Su libro Sanando a través de tormentas se convirtió en bestseller y todos los beneficios se destinaron a becas médicas para estudiantes desfavorecidos. 3 años después, Antonio se encontró casualmente con Chen en un hospital público. Ella vestía bata de directora médica, rodeada de residentes y especialistas. Él vestía el uniforme de la farmacia y llevaba medicamentos para entregar. «Doctora Liu», dijo tímidamente, «me gustaría disculparme adecuadamente por lo que sucedió en ese tren». Chen lo estudió por un momento, viendo no al hombre arrogante de antes, sino a alguien genuinamente humillado por su propia ignorancia. «Señor Ruiz, usted me dio el mayor regalo posible ese día». «¿Cómo es eso?». «Me recordó por qué hago lo que hago. Cada vida que salvo, cada médico que entreno, cada barrera que rompo, todo eso es posible porque hay personas como usted que me motivan a demostrar que están equivocadas». Antonio asintió, tragándose las lágrimas que tenía en los ojos. «Lo perdí todo por mis prejuicios». «No, señor», corrigió Chen con gentileza. «Descubrió que nunca tuvo nada real que perder. El privilegio no es un logro. El respeto no se hereda. La competencia no es apariencia». Mientras ella se alejaba con su equipo médico, Antonio comprendió la lección más dura de su vida. La mujer a la que había juzgado incapaz de ser doctora ahora dirigía departamentos médicos enteros, mientras que él, que se consideraba superior, apenas podía dirigir su propia existencia destrozada. Mientras ella se alejaba con su equipo médico, Antonio comprendió la lección más dura de su vida. La mujer a la que había juzgado incapaz de ser doctora ahora dirigía departamentos médicos enteros, mientras que él, que se consideraba superior, apenas podía dirigir su propia existencia destrozada. Esa noche, Antonio regresó a su pequeño apartamento de alquiler y escribió una carta que nunca enviaría. «Doctora Liu, he vivido 3 años reflexionando sobre ese día en el tren. No busco su perdón, porque entiendo que lo que hice fue imperdonable. Pero quiero que sepa que su ejemplo me ha enseñado algo que mis años de privilegio nunca pudieron, que la grandeza real viene de servir a otros, no de sentirse superior a ellos. He usado estos años para entender cómo mi arrogancia casi costó la vida de un hombre inocente. Cada día trabajo intentando ser una mejor persona, no para recuperar lo que perdí, sino para merecer la lección que usted me dio. Sé que nunca seré médico, pero he comenzado a estudiar primeros auxilios en mi tiempo libre. Es lo menos que puedo hacer para honrar lo que aprendí de usted. Tal vez algún día, en una pequeña manera, pueda ayudar a alguien en lugar de juzgarlo. Gracias por salvar no solo una vida ese día, sino por mostrarme el tipo de persona que debería haber sido siempre». Mientras tanto, en su oficina en el centro médico, Chen terminaba su turno revisando los casos del día. Su asistente le entregó un informe.
Doctora, el Centro de Investigación Médica de Harvard quiere ofrecerle la dirección del Programa Internacional de Medicina de Emergencia. Chen sonrió suavemente. Rechácelo amablemente. Mi lugar está aquí, entrenando a la próxima generación de médicos que enfrentarán sus propios momentos en trenes llenos de personas que lo subestimarán. Esa misma semana, 5 años después del incidente del tren, Chen fue invitada a dar una conferencia magistral en el Congreso Mundial de Medicina de Emergencia en Madrid. El auditorio se llenó con más de 3,000 médicos de 67 países. Colegas, comenzó, quiero contarles sobre un día que cambió no solo mi carrera, sino mi comprensión de por qué hacemos este trabajo. Narró la historia del tren, sin mencionar nombres, pero describiendo vívidamente los prejuicios que enfrentó y cómo los convirtió en motivación. Ese día aprendí que nuestro mayor desafío como médicos no son las enfermedades complejas o los equipos defectuosos. Nuestro mayor desafío son los prejuicios que impiden que las personas reconozcan la competencia cuando no viene empaquetada de la forma que esperan. La ovación duró 15 minutos completos. En la audiencia, sin que Chen lo supiera, estaba presente Miguel Herrera, ahora convertido en paramédico certificado gracias a la inspiración que ella le había dado. Durante la sesión de preguntas, se levantó. Doctora Liu, yo era el conductor de ese tren. Quiero que todos sepan que usted no solo salvó la vida de un pasajero. Usted me enseñó que el coraje real es actuar con competencia bajo presión, sin importar lo que otros piensen de nosotros. Los ojos de Chen se llenaron de lágrimas por primera vez en años. Había pasado tanto tiempo enfocándose en el paciente y en los prejuicios que nunca había considerado completamente el impacto que tuvo en Miguel. Miguel, dijo con voz emocionada, tú me enseñaste algo igualmente valioso, que el verdadero liderazgo es reconocer cuando necesitas ayuda y confiar en la competencia sin importar de dónde venga. 6 meses después de esa conferencia, Chen recibió una llamada inesperada. Era Carmen, la ex esposa de Antonio. Doctora Liu, sé que esto es extraño, pero quería que supiera que Antonio ha estado trabajando como voluntario en una clínica gratuita durante 2 años. No lo hace por publicidad o reconocimiento. Creo que genuinamente está tratando de redimirse. Chen reflexionó sobre esto durante varios días. Finalmente, tomó una decisión que sorprendió incluso a sus colegas más cercanos. Llamó a la clínica gratuita donde Antonio trabajaba como voluntario y pidió hablar con él. Señor Ruiz, dijo cuando tomó el teléfono con voz temblorosa de sorpresa, he sabido de su trabajo en la clínica. Me pregunto si estaría interesado en inscribirse en nuestro programa de certificación para asistentes de emergencia médica. El silencio al otro lado del teléfono duró casi 1 minuto completo. Doctora Liu, dijo finalmente Antonio con la voz quebrada por la emoción, no merezco su generosidad. Señor Ruiz, respondió Chen con firmeza, no se trata de lo que merezca. Se trata de que necesitamos personas que entiendan el costo real de los prejuicios y que trabajen para asegurar que nunca más impidan que alguien reciba la ayuda que necesita. 2 años después, Antonio Ruiz se graduó como asistente de emergencia médica certificado. Durante su discurso de graduación, dijo, hace 7 años, mis prejuicios casi costaron la vida de un hombre. Hoy, gracias a la generosidad de alguien que tenía todo el derecho de rechazarme, he aprendido que la redención es posible cuando se basa en servicio genuino a otros. Chen estaba en la audiencia, sonriendo discretamente. Había aprendido que a veces la mayor victoria no es demostrar que tienes razón, sino ayudar a quienes estaban equivocados a encontrar un camino mejor. La historia de Chen Liu y Antonio Ruiz se convirtió en un caso de estudio en escuelas de medicina y programas de liderazgo de todo el mundo. No como una historia de venganza o humillación, sino como un ejemplo de cómo la competencia real incluye la capacidad de transformar adversarios en aliados y prejuicios en oportunidades de crecimiento. 10 años después del incidente del tren, Chen publicó sus memorias. Más allá de las apariencias, lecciones de una vida dedicada a sanar. El último capítulo llevaba un título que sorprendió a muchos lectores. Gracias a quienes me subestimaron. En él escribía, cada persona que dudó de mis capacidades me regaló algo invaluable, la motivación para convertirme en alguien imposible de ignorar. Cada prejuicio que enfrenté se convirtió en combustible para logros que nunca habría imaginado posibles. Si pudiera volver atrás y eliminar todas las dudas, todos los comentarios despectivos, todos los momentos en que fui subestimada, no lo haría. Porque esas experiencias me enseñaron que la verdadera fortaleza no viene de evitar la adversidad, sino de transformarla en oportunidad. A todos los jóvenes que lean esto y que se sientan juzgados por su apariencia, su origen o sus circunstancias, recuerden,
Permitan que los subestimen. Mientras ellos pierden tiempo dudando de ustedes, usen ese tiempo para volverse indudables. Y así, la historia que comenzó con prejuicios en un tren durante una tormenta de nieve, se convirtió en una leyenda sobre el poder transformador de la competencia, la gracia, la segunda oportunidad. Chen Liu nunca se casó ni tuvo hijos en el sentido tradicional, pero dejó un legado de miles de médicos entrenados, vidas salvadas y mentes cambiadas que se extendieron por todo el mundo, demostrando que a veces la familia más grande es la que construyes con tu trabajo, tu ejemplo y tu impacto en la vida de otros. La placa en la entrada del Centro Internacional de Medicina de Emergencia, que lleva su nombre, dice simplemente: dedicado a todos los que fueron subestimados y convirtieron esa experiencia en grandeza.